En este vídeo vamos a ver las sobrecargas de uso que hay que considerar en diferentes tipos de edificaciones. Estas cargas de uso se consideran dentro de las acciones variables, porque pues, pueden aparecer a veces y otras no. Pues una sala de conciertos en unos momentos estará llena y en otros momentos estará vacía. Por eso se considera siempre una carga variable. Bueno, lo vamos a calcular fundamentalmente con esta tabla. Le voy a dar un repaso por encima, pero hay que tener en cuenta muchos puntos. Si os fijáis, hay muchos de los apartados que tienen un numerito que indica luego otro apartado del código técnico donde nos aparece una aclaración de cómo hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Pero bueno, simplemente por ver un poco cómo se utiliza, vemos por ejemplo que en una vivienda, pues no es lo mismo la zona de la vivienda en sí de la casa, pues lo que nos dice el código técnico es que como carga de uso tendremos que meter unos 2 kN por metro cuadrado. En cambio, en un trastero son 3 kN por metro cuadrado. ¿Por qué? Pues porque en un trastero, como su propio nombre indica, pues lo vamos a llenar de trastos y en principio pues habrá una carga por unidad de superficie bastante mayor. Por ejemplo, en una zona sin obstáculos, una zona libre, como puede ser el vestíbulo de un hotel, un museo, en principio hay que considerar una carga muy alta. Esto puede parecer una contradicción porque es una zona que está vacía, pero tenemos que considerar una carga muy alta de 5 kN por metro cuadrado. ¿Por qué? Pues porque es una zona donde, aunque la mayor parte del tiempo esté vacía, pues puede haber momentos en la que haya una gran aglomeración de gente. Y eso hay que considerarlo. Una zona crítica también de cálculo de uso son las cubiertas. Habrá cubiertas, también en función de su inclinación y de si son transitables o no, en las que va a variar la carga. No es lo mismo una cubierta que se pueda utilizar normalmente que una cubierta en la que solo nos vayamos a subir para hacer mantenimiento. Entonces ahí las cargas y los coeficientes de ponderación van a ser diferentes. ¿Qué más tenemos que considerar como cargas de uso? Bueno, pues en elementos verticales o en elementos horizontales también podemos utilizar estas reducciones de carga. ¿Por qué viene esto? Pues por ejemplo, si tenemos un edificio con muchas plantas, lo normal será que haya momentos en los que una de las plantas esté más cargadas que las demás. Y no vamos a aplicar que haya un momento en el que todas las plantas estén a su mayor capacidad. Entonces, en ese caso, el código técnico nos permite hacer esta pequeña reducción en estos edificios que bien tienen una gran superficie o bien tienen un gran número de plantas. También tenemos cargas de uso, por ejemplo, para barandillas. Si vamos a poner una barandilla, por ejemplo, en una sala de conciertos, pues hay que tener en cuenta que la carga que puede tener que sufrir es importante y hay que considerarla. ¿Qué cargas de uso tendremos que considerar en nuestro problema? Recordad que estamos analizando este problema de la marquesina. Bueno, pues en este caso lo que nos tenemos que fijar es que es una cubierta de tipo ligera y que es accesible únicamente para mantenimiento. En un principio podremos pensar, bueno, pues ahí tenemos una cubierta ligera que es una chapa metálica, pues no se va a usar, nadie se va a subir ahí arriba. Bueno, pues alguien se tendrá que subir ahí arriba, aunque solo sea simplemente para colocar la propia cubierta. Hay que tener en cuenta que sí que se puede tener que subir a alguien para mantenimiento. Entonces, ese es un caso de carga que hay que considerar, aunque como luego veremos, cuando combinemos las cargas también se considerará en los coeficientes de simultaneidad, que al ser solo para mantenimiento, pues evidentemente habrá que considerar que no se va a subir alguien para mantenimiento el día que haya más nieve del año, ¿vale? Eso ya lo tendremos en cuenta más adelante. Bueno, entonces, ¿qué cargas consideramos? Nos vamos a nuestra tabla, nos fijamos en el apartado de cubiertas ligeras sobre correa sin forjado, y entonces vemos que la carga que hay que considerar es 0,4 kN por metro cuadrado. Bueno, tenemos esta carga. Esta es una carga que se considera sobre unidad de superficie. Y yo lo que quiero hacer es calcular la carga sobre mi dintel, para luego calcular los momentos flectores, los cortantes y los axiles que estén actuando sobre mi estructura. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues como hemos hecho con el peso propio, cogemos esta carga por unidad de superficie y lo multiplicamos por la distancia entre pilares. ¿Por qué? Porque cogemos la mitad de un lado y la mitad del otro y
esos son en este caso 6 metros, que es la distancia, 3 por un lado y 3 por otro, y así tenemos una carga por unidad de longitud, que en este caso pues son 2 kN por metro, que es lo que está actuando sobre nuestro dintel, en el caso de que se produzca una acción de mantenimiento sobre la cubierta.